La empleada escuchó a los guardias hablar en ruso. Advirtió el millonario: «No subas a ese coche», la intercepción. «No suba a ese coche, señor Navarro. Por lo que más quiera, no dé un paso más». La voz de Marisol rasgó el aire pesado del distrito financiero. Sus pulmones ardían, sus zapatillas de lona resbalaban contra el mármol pulido de la entrada del rascacielos, pero no se detuvo. Llevaba el uniforme azul de limpieza manchado de cloro, las manos envueltas en guantes amarillos de goma y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le iba a quebrar las costillas. Arturo Navarro, el hombre que controlaba la mitad de las inversiones inmobiliarias de la ciudad, se quedó congelado a 1 metro de la puerta abierta de su sedán blindado. Cualquier otro día, los guardias de seguridad del edificio habrían derribado a Marisol antes de que siquiera cruzara la puerta giratoria. Cualquier otro día, Arturo habría ignorado a la empleada de limpieza con una mirada de fría indiferencia. Pero hoy no. Hoy había algo en los ojos negros y abiertos de Marisol, una desesperación tan cruda, tan animal, que obligó al millonario a detener su mano en el aire. Solo 90 segundos antes, la vida de Arturo Navarro pendía de un hilo invisible que solo Marisol había logrado ver. Ella estaba de rodillas en el vestíbulo principal, frotando una mancha de café cerca de las columnas de ventilación. Era invisible. Para los ejecutivos de trajes a medida y maletines de cuero, ella era solo parte del mobiliario. Nadie la miraba, nadie le hablaba, y sobre todo, nadie cuidaba lo que decía delante de ella. Fue entonces cuando la nueva escolta personal de Arturo Navarro, 2 hombres altos, de mandíbulas tensas y trajes oscuros impecables, se detuvieron a menos de 1 metro de donde ella limpiaba. Estaban esperando a que el millonario bajara del ascensor privado. Pensaron que estaban a salvo, pensaron que la mujer del trapo mojado era solo una ignorante más. Así que hablaron en su idioma natal, bajando la voz al mínimo. «El objetivo bajará en 1 minuto», murmuró el más alto, mirando su reloj táctico, usando sílabas duras y arrastradas. «Conducimos directamente al túnel de servicio sur. No hay cámaras. Allí lo liquidamos y enviamos la confirmación a Ignacio». El otro asintió sin mover un músculo del rostro. «Limpio y rápido. Fin del contrato». Lo que aquellos 2 mercenarios no sabían, lo que nadie en ese maldito edificio corporativo sabía, era que el abuelo de Marisol había sido un inmigrante ruso que huyó de la guerra. Un hombre duro, pero amoroso, que en las tardes de domingo sentaba a su nieta en las rodillas y le enseñaba el idioma de sus ancestros para que la historia de su familia no muriera en el olvido. Marisol entendió cada palabra, cada sílaba de muerte. El terror la paralizó por 1 microsegundo. El trapo húmedo se le resbaló de las manos enguantadas. «Ignacio», habían dicho. Ignacio era el socio de confianza de Arturo Navarro, su mano derecha, el hombre que le había regalado a la madre de Marisol una canasta de frutas la Navidad pasada en nombre de la empresa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Si abría la boca, si causaba un escándalo y se equivocaba, la despedirían. Perdería el único ingreso que mantenía a sus 2 hijos pequeños y a su madre enferma. El miedo le gritaba que se quedara en el suelo, que siguiera frotando la mancha, que cerrara los ojos y dejara que los ricos se mataran entre ellos. Pero en su mente resonó la voz ronca de su abuelo. «El silencio ante la maldad te convierte en su cómplice, mi pequeña». El sonido del ascensor privado anunciando su llegada con un tono electrónico la sacó de su trance. Vio a Arturo Navarro salir, elegante, confiado, ajustándose los puños de la camisa blanca. Caminaba hacia su propia ejecución. Los 2 mercenarios se alinearon a sus espaldas, flanqueándolo como buitres escoltando a su presa. Salieron hacia la luz del sol brillante de la calle. Marisol no lo pensó más.
Tiró el cubo de agua, ignorando el charco de jabón que se extendió por el lobby, y corrió. Corrió esquivando a un grupo de ejecutivos que le gritaron indignados. Empujó con sus propias manos el cristal de la puerta giratoria. El sol abrasador del mediodía la golpeó en el rostro. Y ahora, ahí estaba, en la acera del distrito financiero, respirando con dificultad, con su guante amarillo levantado hacia el hombre más poderoso de la ciudad. «No suba», repitió Marisol, su voz temblando pero llena de una autoridad que no sabía que tenía. «Le ruego que me escuche». Arturo Navarro parpadeó desconcertado. Frunció el ceño. «¿Qué ocurre? ¿Quién es usted?», preguntó Arturo, su tono mezclando confusión con la severidad de un hombre que no está acostumbrado a que lo interrumpan. Detrás del millonario, los dos mercenarios intercambiaron una mirada rápida, gélida. La tensión en la acera cambió al instante. Ya no era una mañana de negocios. El aire se volvió denso, eléctrico. El mercenario más alto dio un paso al frente, interponiéndose hábilmente entre Arturo y Marisol. Su mano derecha, de manera casi imperceptible, se deslizó hacia la apertura de su chaqueta, justo donde descansaba la funda de su arma. «Señor Navarro, esta mujer parece desequilibrada», dijo el mercenario en un español perfecto, con una sonrisa plástica que no llegaba a sus ojos fríos. «Suba al vehículo, por favor. Nosotros nos encargamos de esto de inmediato. Garantizaremos su seguridad». El guardia extendió el brazo hacia Marisol, preparándose para agarrarla del cuello del uniforme y apartarla brutalmente. Marisol sabía que si la apartaban, Arturo estaba muerto, y ella también. Ignorando el peligro, dio un paso adelante, acortando la distancia de forma suicida. Miró directamente a los ojos de Arturo Navarro. «Túnel de servicio sur», dijo Marisol rápidamente, escupiendo las palabras antes de que pudieran callarla. «Limpio y rápido. Fin del contrato», eso fue lo que dijeron, en ruso. Ignacio los envió. El rostro de Arturo Navarro se descompuso. El color huyó de sus mejillas. Los 2 segundos vitales. El tiempo pareció detenerse en la calle más transitada de la ciudad. Para Arturo Navarro, el mundo entero se redujo al eco de esas 3 frases. Túnel sur, ruso, Ignacio. Su cerebro de hombre de negocios, entrenado para procesar datos a velocidad de vértigo, comenzó a conectar las piezas que durante semanas había ignorado. Ignacio había insistido en cambiar la empresa de seguridad privada apenas ayer. Ignacio había modificado la ruta de transporte hacia la reunión de esa mañana, sugiriendo el atajo por el túnel sur para evitar el tráfico. Ignacio había insistido en que viajara solo en la parte trasera para repasar los contratos. Arturo miró a la mujer frente a él, una empleada de limpieza. No tenía ningún motivo para saber esos detalles de logística corporativa. No tenía forma de conocer la ruta exacta, a menos que fuera verdad, a menos que acabara de escuchar su sentencia de muerte. Fueron 2 segundos, 2 segundos donde la vida y la muerte se balancearon en el borde de un abismo invisible. Arturo giró la cabeza lentamente hacia el guardia más alto. El instinto primitivo de supervivencia de Navarro, afilado tras años de traiciones en las altas esferas, despertó de golpe. Ya no vio a un guardaespaldas profesional. Vio la postura tensa, vio los nudillos blancos del hombre, aferrando algo oculto bajo la tela de la chaqueta. Vio cómo el otro guardia se movía sutilmente para bloquear la ruta de regreso al edificio corporativo. Los estaban acorralando en plena calle, usando el propio vehículo blindado como barrera visual contra el tráfico. El mercenario se dio cuenta de que Arturo lo había entendido todo. La máscara de cortesía cayó. Sus ojos se volvieron vacíos, letales. Sacó el arma. No hubo gritos de advertencia. No hubo amenazas. Solo la cruda y rápida violencia de los profesionales. Pero Arturo no había llegado a la cima siendo lento. Antes de que el cañón negro del silenciador pudiera apuntarle al pecho,
El millonario reaccionó con una fuerza nacida del pánico puro. Extendió el brazo, agarró a Marisol por el delantal de su uniforme con una fuerza brutal y tiró de ella hacia sí mismo. ¡Al suelo!, rugió Arturo. Ambos cayeron al duro asfalto justo cuando un sonido sordo, como el chasquido de un látigo comprimido, cortó el aire. ¡Pfft! La bala destrozó el cristal de la puerta giratoria que tenían a sus espaldas, lloviendo fragmentos de vidrio templado sobre la acera. La gente a su alrededor tardó un segundo en comprender lo que estaba pasando. Un oficinista soltó su maletín. Una mujer gritó. El pánico estalló en cadena. ¡Adentro! ¡Corre! ¡Entra al edificio!, le gritó Arturo a Marisol, levantándola del suelo mientras el caos se apoderaba de la calle. Marisol no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. El pánico le inyectó una dosis de adrenalina directa al corazón. Se puso en pie tambaleándose, con las rodillas raspadas, y empujó a Arturo hacia el marco destrozado de la puerta giratoria. El segundo guardia intentó agarrar a Arturo de la chaqueta, pero un grupo de peatones aterrorizados que huían en todas direcciones se interpuso en su camino, creando una barrera humana involuntaria. Arturo tiró con fuerza, desgarrando la tela de su propio saco para liberarse del agarre del mercenario, y se lanzó hacia el interior del vestíbulo junto a Marisol. Las alarmas de seguridad del rascacielos finalmente comenzaron a chillar, un sonido ensordecedor que perforaba los tímpanos. Las luces estroboscópicas rojas empezaron a parpadear en las paredes de mármol. Arturo se apoyó contra una de las inmensas columnas del lobby, respirando de forma agitada, con los ojos desorbitados. Su mundo de lujo, su control absoluto, su imperio de certezas, acababa de ser volado en pedazos en menos de 1 minuto. Le habían disparado, a él, en plena luz del día. Su mejor amigo, su hermano de sangre, lo quería muerto. Miró a Marisol. La joven estaba encogida contra la pared, temblando violentamente, abrazando sus propias rodillas cubiertas por el uniforme sucio. Sus guantes amarillos estaban manchados con la sangre de un corte que se había hecho con los cristales rotos. Arturo se acercó a ella. Su voz, normalmente firme y dictatorial, ahora temblaba. ¿Por qué?, le preguntó Arturo, mirándola fijamente mientras el ruido de las alarmas los envolvía. ¿Por qué te arriesgaste? Si te quedabas callada, tú estarías a salvo. Podrías haber dejado que me mataran. Marisol levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero no había rastro de arrepentimiento en su mirada. Era la mirada de una mujer que conocía el peso de la dignidad, mucho mejor que el hombre más rico del edificio. Porque mi madre me enseñó que la vida de un ser humano vale más que cualquier trabajo, respondió ella con la voz entrecortada pero firme. Y porque tengo hijos, señor Navarro, no podía volver a mirarlos a la cara sabiendo que dejé morir a un hombre hoy. Las palabras golpearon a Arturo con más fuerza que la bala que había rozado su cabeza. En toda su vida de riqueza, rodeado de aduladores y socios traicioneros, nunca nadie había arriesgado absolutamente todo por él sin pedir nada a cambio. Un ruido sordo los sacó del momento. Los cristales de la entrada terminaron de crujir bajo el peso de botas militares. Los 2 mercenarios, con las armas desenfundadas y caminando con la calma aterradora de los depredadores, acababan de entrar al lobby. Habían bloqueado las puertas principales detrás de ellos. Los guardias de seguridad del edificio estaban en el suelo, inconscientes o algo peor. «Están aquí», susurró Marisol, el pánico devolviéndola a la realidad. Arturo apretó los puños. Estaban atrapados en la planta baja de su propio edificio, sin armas, sin teléfono, y el hombre que controlaba las cámaras de seguridad era el mismo que había ordenado su ejecución. «Tú limpias este edificio», dijo Arturo, agarrando a Marisol por los hombros, inyectando toda la urgencia posible en sus palabras.
Conoces los rincones que no están en los planos. Dime que hay una salida que ellos no conocen. Dímelo ahora. Marisol tragó saliva, mirando hacia los pasillos oscuros del ala de mantenimiento. Su corazón martilleaba. Sabía de un lugar, una ruta que solo usaba el personal de limpieza nocturno. «Sígame», dijo ella, tomando la mano del millonario y tirando de él hacia la oscuridad. «Y no haga ruido, o no saldremos vivos de aquí». El cazador despierta. El vestíbulo principal del rascacielos quedó sumido en un silencio antinatural, roto únicamente por el zumbido eléctrico de las luces de emergencia. El pánico inicial había vaciado la planta baja. La gente había huido hacia la calle o se había encerrado en las oficinas de los pisos inferiores. Vadim, el mercenario más corpulento, pisó los cristales rotos de la puerta giratoria con sus botas tácticas. El sonido del vidrio triturado resonó como un disparo secundario. Su rostro, marcado por una cicatriz pálida cerca de la mandíbula, no mostraba ni ira ni frustración, solo una concentración glacial. Su compañero, Yuri, ya estaba escaneando el perímetro con el arma pegada al costado de su pierna, moviéndose con la precisión de una máquina diseñada para matar. «El objetivo no salió a la calle», dijo Yuri, su voz apenas un susurro rasposo a través del micrófono oculto en su cuello. Vi a la mujer tirar de él hacia los pasillos interiores. Vadim asintió lentamente. Se llevó 2 dedos a la oreja izquierda, presionando el intercomunicador negro que lo conectaba directamente con el hombre que les pagaba. «Ignacio, tenemos una complicación», informó Vadim en un español neutro y carente de emoción. El objetivo fue alertado en el punto de extracción. Alguien le advirtió. «Están dentro del edificio». Al otro lado de la línea hubo un silencio denso. Cuando la voz de Ignacio respondió, sonó distorsionada, vibrando con una furia contenida que amenazaba con desbordarse. «¿Cómo que le advirtieron?», siseó Ignacio, el socio de confianza, el hermano de Arturo. «Ese edificio es mi territorio. No hay forma de que nadie supiera el plan. Escúchame bien, Vadim. Si Arturo Navarro sale de ese rascacielos con vida y hace una sola llamada, todos estamos muertos. Mis cuentas, mi libertad, todo se acaba hoy. Y ustedes no cobran un centavo». «No saldrá», respondió Vadim frío como el acero. «Cierra la jaula. Ahora». En la sala de control de seguridad, ubicada en el 3er subsuelo, la orden de Ignacio se ejecutó en cuestión de segundos. El sistema central fue hackeado desde su propia oficina ejecutiva. De repente, un sonido gutural, mecánico y pesado comenzó a vibrar a través de las paredes del inmenso rascacielos de cristal. Clank, clank, clank. Pesadas persianas de acero reforzado, diseñadas para protocolos de ataques terroristas, comenzaron a descender automáticamente sobre todas las puertas de cristal del vestíbulo. Las salidas de emergencia se bloquearon magnéticamente con un chasquido sordo. Los ascensores principales se detuvieron en seco, apagando sus paneles de luz, atrapando a cualquiera que estuviera dentro. El edificio corporativo más seguro de la ciudad acababa de convertirse en una tumba vertical de 50 pisos. Mientras tanto, en las entrañas de concreto del edificio, Marisol tiraba de Arturo con una fuerza que él no creía posible en una mujer tan delgada. Corrían por un pasillo estrecho, iluminado solo por tubos fluorescentes parpadeantes. El aire aquí olía a cloro, polvo y ozono. Era el mundo oculto del rascacielos, el sistema circulatorio por donde transitaba el personal de mantenimiento, invisible para los millonarios de arriba. Arturo tropezó. Sus zapatos italianos, diseñados para alfombras gruesas y mármol pulido, resbalaron en el suelo de cemento desnudo. Cayó pesadamente sobre una rodilla, rasgando la tela de su pantalón de lana a medida. «¡Levántese!», le gritó Marisol en un susurro desesperado, tirando de su brazo derecho. «No podemos detenernos aquí. Las cámaras de este pasillo funcionan».
Arturo respiraba con dificultad. El pecho le ardía. Nunca en su vida había tenido que correr por su vida. Toda su existencia había estado blindada por abogados, contratos, cuentas bancarias y escoltas. Ahora, todo ese dinero no valía absolutamente nada. Estaba en el suelo, sangrando ligeramente por un corte en la frente, dependiendo de una empleada que ganaba en un mes lo que él gastaba en un almuerzo. «Mi teléfono», jadeó Arturo, metiendo la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco roto. «Tengo que llamar a la policía. Tengo que llamar a mi equipo de crisis». A Ignacio, al escuchar ese nombre, Marisol se detuvo en seco. Se giró hacia él, sus ojos negros brillando con una furia cruda en la penumbra del pasillo. Le arrebató el teléfono de las manos con un movimiento rápido como el de una serpiente. «¡No!», siseó ella, apretando el aparato contra su pecho. ¿Acaso no escuchó nada de lo que le dije en la calle? Fue él. Ignacio es quien los envió. Si usted enciende este teléfono, si hace una sola llamada, rastrearán la señal en 3 segundos y sabrán exactamente en qué pasillo estamos. Arturo la miró desde el suelo, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia e incredulidad. Su mente se negaba a procesar la información. «¡Estás loca!», respondió Arturo, subiendo la voz más de lo seguro, el pánico y la negación tomando el control. «Ignacio es mi socio desde hace 20 años. Él es el padrino de mi hija. Él me salvó de la quiebra. Tú no sabes de lo que estás hablando. Eres solo la chica de la limpieza». El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que las puertas de acero que acababan de cerrarse. Marisol lo miró. No con miedo, no con respeto hacia su dinero, sino con una lástima profunda y cortante que atravesó el orgullo de Arturo como un cuchillo. «Sí», dijo Marisol, su voz bajando a un tono mortalmente tranquilo. «Soy la chica de la limpieza, la mujer que usted nunca mira, la mujer que recoge su basura, y es precisamente por eso que escuché a los hombres que van a matarlo. Porque para ellos, al igual que para usted, yo no existo». Marisol se agachó hasta quedar a la altura del rostro de Arturo. «Levántese, señor Navarro, porque los hombres que Ignacio contrató ya están revisando el piso de arriba. Y si nos encuentran, a mí me matarán por haber hablado, y a usted lo matarán por haber confiado en la persona equivocada». Un ruido sordo metálico resonó al final del pasillo largo y oscuro. Alguien acababa de patear la puerta de servicio que daba al lobby. Los cazadores habían entrado al laberinto. Marisol agarró a Arturo por el cuello de la camisa, obligándolo a ponerse de pie. Sin decir una palabra más, lo empujó hacia una puerta gris sin ninguna marca, ubicada a pocos metros de distancia. La confesión en la oscuridad. Marisol empujó a Arturo hacia el interior y cerró la puerta de metal justo en el segundo exacto en que las sombras de Vadim y Yuri se proyectaron en el suelo de concreto del pasillo. El lugar en el que habían entrado era un cuarto de suministros de limpieza. Apenas medía 2 metros cuadrados, estaba completamente a oscuras, abarrotado de estantes metálicos llenos de botellas de amoníaco, detergente industrial, trapeadores y carros de basura. El olor a químicos era tan fuerte que quemaba la nariz. Marisol giró la cerradura manual con un clic que a ella le pareció tan fuerte como una explosión. Se pegó contra la puerta de metal, conteniendo la respiración, cerrando los ojos con fuerza. Arturo estaba a centímetros de ella, su respiración agitada chocando contra las botellas de plástico en la oscuridad. Afuera, los pasos de los mercenarios se acercaban. Eran pasos lentos, calculados, sin prisa. Sabían que sus presas no tenían escapatoria. «Revisa las salidas de ventilación», se escuchó la voz de Yuri a través de la puerta metálica, hablando en ruso. Arturo, en la oscuridad total, sintió cómo Marisol se tensaba a su lado al escuchar el idioma extranjero. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto de limpieza.
El picaporte metálico se movió lentamente hacia abajo. ¡Clac! Estaba cerrado. El corazón de Arturo golpeaba tan fuerte contra su pecho que sintió que iba a colapsar. Marisol apretó sus guantes amarillos contra su propia boca para no dejar escapar un solo sonido. El silencio era absoluto. Se podía escuchar el goteo de una tubería lejana. Pasaron 5 segundos eternos. «Avanza hacia las calderas. Deben haber bajado», dijo Vadim en ruso, golpeando suavemente la puerta de metal con los nudillos antes de alejarse. Los pasos pesados comenzaron a desvanecerse por el pasillo. Marisol dejó escapar el aire de sus pulmones en un temblor silencioso. Sus piernas casi ceden, pero se sostuvo del carro de limpieza. Arturo, al otro lado de la pequeña habitación oscura, se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Pasaron varios minutos en silencio, dejando que la adrenalina bajara lo suficiente como para poder articular palabras. «¿Cómo?», preguntó Arturo finalmente, su voz apenas un susurro rasposo en la oscuridad. «¿Cómo sabes lo que dijeron? ¿Por qué hablaste en la calle sobre un túnel y un contrato?» Marisol encendió una pequeña linterna de bolígrafo que llevaba en su delantal. El estrecho haz de luz blanca iluminó sus rostros cansados, creando sombras duras en el pequeño espacio. «Mi abuelo era de San Petersburgo», respondió Marisol, mirando fijamente la luz de la linterna. «Vino aquí después de la guerra. Me enseñó su idioma porque decía que las palabras eran la única herencia que nadie podría robarme. Sus guardias, señor Navarro, estaban de pie a menos de 1 metro de mí. Estaban tan seguros de su superioridad que hablaron de su asesinato como si estuvieran pidiendo un café». Arturo cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, golpeando suavemente la pared. «Dijiste que Ignacio los envió. ¿Estás absolutamente segura de que dijeron el nombre de Ignacio?» La voz de Arturo sonaba rota, suplicante. Quería que ella le dijera que se había equivocado, que había escuchado mal. «Allí lo liquidamos y enviamos la confirmación a Ignacio». «Esas fueron las palabras exactas, señor Navarro», afirmó Marisol sin titubear. Piense en los últimos meses, piense en las decisiones que ha tomado. ¿Quién se beneficia de su muerte? ¿Quién asume el control de la junta directiva si usted no está?» Arturo sintió que el aire se volvía espeso. El olor a amoníaco le revolvía el estómago. Las piezas del rompecabezas comenzaron a caer con una violencia psicológica brutal. Ignacio le había pedido que firmara la transferencia de poderes temporales la semana pasada, alegando que si el viaje de negocios a Europa se alargaba, la empresa no podía detenerse. Ignacio había despedido al jefe de seguridad anterior por un error administrativo fabricado. Ignacio era el único, aparte de Arturo, que tenía las claves de acceso maestro de las cuentas internacionales del fondo de inversiones. Si Arturo moría hoy en un asalto violento, Ignacio no solo se quedaría con el control absoluto del imperio inmobiliario, se convertiría en el salvador en duelo de la compañía. Se quedaría con todo. Las lágrimas de rabia, de traición pura, comenzaron a formarse en los ojos del millonario. 20 años de amistad. Habían compartido navidades, habían visto nacer a sus hijos, habían enterrado a sus padres juntos. Y todo ese tiempo, Ignacio había estado afilando un cuchillo en la oscuridad, esperando el momento exacto para clavárselo en la espalda. «Fui un ciego», murmuró Arturo, su voz quebrándose, el muro de arrogancia derrumbándose por completo. «Fui un estúpido y ciego arrogante. Le entregué las llaves de mi propia ejecución». Marisol lo observó. Por primera vez no vio al titán de las finanzas, al hombre de hierro que despedía a cientos de empleados con una firma. Vio a un hombre humano, frágil, destruido por la peor traición que alguien puede sufrir, la de un hermano. Ella apagó la linterna, sumergiéndolos de nuevo en la oscuridad total.
Sabía que él necesitaba ese velo negro para recomponerse, para ocultar la caída de su orgullo. «El dinero ciega a las personas, señor Navarro», dijo Marisol suavemente, su voz firme y compasiva. «Le hace creer que todos a su alrededor lo aman, cuando en realidad solo aman lo que usted puede darles. Pero no tenemos tiempo para llorar traiciones». Se escuchó el crujido de la ropa de Marisol mientras ella se movía en la oscuridad buscando algo en los estantes. «Nos han encerrado en el edificio. Las puertas principales deben estar blindadas. El protocolo de seguridad lo controla su socio desde afuera», explicó ella, con una lógica fría que sorprendió a Arturo. «Buscarán piso por piso. Tarde o temprano volverán a este pasillo con perros o con escáneres térmicos». Arturo se secó el rostro en la oscuridad. El instinto de lucha empezaba a reemplazar a la tristeza. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó él, cediendo el control por primera vez en su vida. «Tú conoces el edificio. Dime cuál es el plan, Marisol». Esa fue la primera vez que Arturo Navarro pronunció su nombre. El sonido de una radio estática interrumpió la oscuridad. Venía del bolsillo derecho de Arturo. Su teléfono celular, el que Marisol le había arrebatado y que él había recuperado sin que ella se diera cuenta en la confusión, se había encendido solo. La pantalla iluminó el pequeño cuarto de suministros con una luz azul espectral. En la pantalla, una llamada entrante silenciosa parpadeaba. El identificador de llamadas mostraba un solo nombre en letras mayúsculas blancas. «Ignacio, socio». Arturo miró la pantalla temblorosa, con el dedo pulgar flotando sobre el botón verde de responder. La tentación de contestar, de escuchar la voz del traidor, de enfrentarlo y gritarle era abrumadora. Marisol agarró su muñeca en la oscuridad, clavándole los dedos con una fuerza desesperada. «No lo haga», susurró ella con pánico real en su voz. «Si contesta, el rastreador del GPS se activará al instante. Nos encontrarán en segundos». Arturo la miró a los ojos, iluminados por la pálida luz del teléfono. El odio hacia Ignacio ardía en sus pupilas, pero el miedo a morir aplastaba su deseo de venganza. La pantalla seguía parpadeando. Ignacio, llamando para confirmar si el cadáver de su mejor amigo ya estaba frío. La llamada mortal. El dedo de Arturo Navarro temblaba a 1 milímetro de la pantalla de cristal. La luz azul del teléfono iluminaba su rostro pálido y manchado de sudor en medio de la opresiva oscuridad del cuarto de limpieza. La palabra Ignacio, socio, seguía parpadeando en silencio, como un latido venenoso que amenazaba con devorar la poca cordura que le quedaba al millonario. «Señor, por favor», suplicó Marisol, apretando la muñeca de Arturo con sus dedos envueltos en los gruesos guantes de goma amarilla. «Si usted presiona ese botón, la señal rebotará en los servidores del edificio. Sabrán exactamente en qué cuadrícula del mapa estamos. Nos van a cazar como a ratas». Pero la mente de Arturo estaba atrapada en un torbellino de negación. Su cerebro de empresario, acostumbrado a los contratos firmados y a las lealtades compradas con millones de dólares, se negaba a aceptar el colapso de su realidad. 20 años. Ignacio había cargado el ataúd de su padre. Ignacio había sido el único que se quedó a su lado cuando la bolsa de valores casi destruye la empresa hace una década. Arturo necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que todo fuera un malentendido grotesco, un error. Con un movimiento brusco, se soltó del agarre de Marisol y deslizó el dedo sobre la pantalla. Contestó la llamada y activó el altavoz, bajando el volumen al mínimo para que el sonido no traspasara la pesada puerta de metal. El silencio en el cuarto de limpieza se volvió absoluto. Ni siquiera respiraban. «Arturo, Arturo, hermano, ¿estás ahí?». La voz de Ignacio llenó el pequeño espacio. Sonaba desesperada, ahogada por la preocupación. Arturo sintió que un nudo gigante se deshacía en su garganta.
Sus ojos se llenaron de lágrimas cálidas y miró a Marisol con una expresión de triunfo frágil, como diciendo: «Te equivocaste. Mi hermano me está buscando para salvarme». Arturo acercó el teléfono a sus labios, listo para susurrar su ubicación y pedirle que enviara a la policía. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, algo al otro lado de la línea lo congeló en seco. «Arturo», contesta, «por Dios, el sistema de seguridad me marca un bloqueo total en la planta baja. La policía no puede entrar. Hermano, dime dónde estás para que envíe al equipo táctico». La actuación de Ignacio era impecable, digna de un premio. Pero había un detalle catastrófico que su arrogancia había pasado por alto. Un detalle acústico. A través del altavoz del teléfono, detrás de la voz preocupada de Ignacio, Arturo escuchó un sonido mecánico, rítmico y pesado. Clank, clank, clank. Era el sonido de las persianas de acero reforzado descendiendo, pero ese sonido no provenía de la calle, provenía del sistema de monitoreo interno, y luego, lo peor, un chasquido de radio estática, idéntico al que usan las comunicaciones militares encriptadas. «Señor», se escuchó una voz lejana, fría y con un marcado acento ruso filtrándose por el micrófono de Ignacio. «El rastreador del teléfono acaba de encenderse. Sector oeste, pasillo de mantenimiento 3, nivel -1. Era la voz de Vadim. El hombre que acababa de dispararle en la calle estaba en la misma habitación que Ignacio. El rostro de Arturo se desfiguró. El color abandonó su piel, dejándolo con un tono grisáceo y enfermizo. La traición ya no era una sospecha. Era una bala clavada en el centro de su pecho. El hombre que le decía «hermano» estaba dirigiendo a sus verdugos en tiempo real desde la sala de control de su propio edificio. El silencio de Arturo al otro lado de la línea fue suficiente para que el depredador supiera que su presa había descubierto la trampa. El tono de voz de Ignacio cambió drásticamente. La preocupación fingida desapareció en un instante, reemplazada por una frialdad sociópata que heló la sangre de Marisol y Arturo. «Arturo, sé que estás escuchando», dijo Ignacio, su voz ahora grave, lenta y cargada de un resentimiento venenoso. «Ya no tiene sentido esconderse. El edificio está sellado. Las cámaras exteriores están apagadas y la policía cree que es una falsa alarma del sistema contra incendios. No tienes a dónde ir. Si sales ahora, te juro por la memoria de tu padre que será rápido. No te haré sufrir». Arturo no podía respirar. El teléfono temblaba violentamente en su mano. Quería gritarle, quería maldecirlo hasta que sus cuerdas vocales se rompieran. Quería preguntarle por qué, pero Marisol no le dio tiempo. Con un movimiento rápido y letal, la joven empleada de limpieza le arrebató el costoso teléfono de las manos. Sin dudarlo un solo segundo, lo sumergió directamente dentro del cubo industrial lleno de agua sucia y cloro concentrado que tenía a sus pies. La pantalla parpadeó violentamente bajo el agua oscura, emitió un chispazo sordo y murió para siempre. La luz desapareció. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio ensordecedor, cargado con el peso de la sentencia de muerte que acababan de escuchar. «Acaba de darles nuestra ubicación exacta», dijo Marisol en la penumbra, su voz carente de reproche, pero llena de una urgencia cruda. «Tienen el pasillo, tienen el sector. Van a venir hacia aquí en menos de 60 segundos». Arturo cayó de rodillas sobre el suelo frío y húmedo. Llevó sus manos a su rostro, hundiendo sus dedos en su cabello impecable. Un sollozo seco, ronco y animal escapó de su pecho. Su imperio, su fortuna, sus amigos, todo era una ilusión, una escenografía de cartón pintada con sangre. En ese momento, Arturo Navarro,
El titán de los bienes raíces no era más que un hombre acorralado esperando la muerte. Marisol se agachó rápidamente a su lado, no lo abrazó ni le ofreció palabras vacías de consuelo. Lo agarró de las solapas de su saco destrozado y tiró de él hacia arriba con una fuerza que provenía de la pura voluntad de supervivencia. «No hay tiempo para llorar, señor Navarro», le susurró ella con fiereza, sus ojos negros clavándose en los de él en la oscuridad. Puede rendirse y dejar que ese traidor se quede con su vida, con su dinero y con el futuro de su hija, o puede levantarse y luchar. La mención de su hija fue como una descarga eléctrica directa al corazón de Arturo. Sus ojos se abrieron de golpe, inyectados en sangre. Ignacio era el padrino de su hija. Si Ignacio tomaba el control de todo, ella estaría a merced de un asesino. El miedo se transformó en algo mucho más poderoso, oscuro y primitivo: la rabia. Arturo se puso de pie, secándose el sudor y la sangre de la frente con la manga rota de su camisa. «¿Cuál es la salida?», preguntó Arturo, su voz ahora baja, dura y desprovista de cualquier rastro de duda. «Guíame. Haré lo que me digas». Marisol asintió en la oscuridad. Agarró su pesado manojo de llaves maestras del cinturón. «El laberinto de cristal. Sígame, y por su vida pise exactamente donde yo pise». El laberinto de cristal. Marisol abrió la puerta de metal del cuarto de limpieza con un cuidado quirúrgico, evitando que las bisagras rechinaran. Asomó la cabeza hacia el pasillo largo y sombrío. Estaba despejado, pero en la distancia el sonido de botas militares golpeando el concreto se acercaba rápidamente. Habían llegado al sector oeste. Salieron del cuarto. Marisol cerró la puerta detrás de ellos y corrió hacia el extremo opuesto del pasillo, donde una reja de hierro forjado bloqueaba el acceso a una zona restringida. Arturo la siguió de cerca, su respiración resonando en sus propios oídos. Marisol metió una de sus llaves maestras en el candado pesado de la reja. Clic, la puerta cedió. Entraron justo cuando las luces de las linternas tácticas de los mercenarios barrieron la pared del otro lado del pasillo. Habían entrado al verdadero esqueleto del rascacielos. Esta zona no tenía mármol italiano, ni alfombras persas, ni cuadros abstractos en las paredes. Era un laberinto industrial compuesto de pasarelas de metal suspendidas, tuberías gigantescas de aire acondicionado que zumbaban constantemente y cables gruesos como serpientes negras que subían por las paredes de concreto desnudo. Pero lo más aterrador de esta ruta de servicio era que corría paralela a las gigantescas oficinas de cristal del edificio. A la izquierda de la estrecha pasarela metálica, un muro de vidrio transparente los separaba de los inmensos salones de oficinas, ahora vacíos y bañados por las luces rojas intermitentes de las alarmas de emergencia. «Agáchese», ordenó Marisol, tirándose al suelo de rejilla metálica y comenzando a avanzar a gatas. Arturo lo entendió de inmediato. Si caminaban erguidos, cualquiera que estuviera buscando desde las oficinas del lado opuesto del atrio de cristal podría verlos caminar por la pasarela suspendida. Eran patos de feria en una galería de tiro. Arturo se dejó caer sobre sus manos y rodillas. La rejilla de metal frío le cortaba la piel a través del pantalón rasgado, pero no se detuvo. Gateó detrás de Marisol, observando sus guantes amarillos moverse con rapidez en la penumbra. Avanzaron decenas de metros bajo el ensordecedor zumbido de los motores de ventilación. El calor allí arriba era sofocante, húmedo y pesado. El sudor empapaba la camisa de Arturo, pegándola a su piel. Cada vez que pasaban por una sección donde el cristal dejaba ver el interior iluminado de las oficinas, tenían que arrastrarse sobre sus estómagos, pegando el rostro al metal sucio. De repente, Marisol se detuvo en seco y levantó un puño en el aire, una señal militar improvisada para que Arturo se congelara. Arturo contuvo la respiración.
Miró a través de la pared de cristal hacia la inmensa oficina de diseño arquitectónico que tenían a su izquierda. Allí, a menos de 15 metros de distancia, caminando entre los escritorios de caoba y las computadoras apagadas, estaba Yuri. El mercenario llevaba un rifle de asalto compacto pegado al hombro, moviéndose con una precisión letal, escaneando cada sombra, cada rincón. Su cabeza giraba lentamente, buscando cualquier movimiento. Yuri se acercó a la pared de cristal que lo separaba de la pasarela de servicio. Pegó el rostro al vidrio, tratando de ver hacia la oscuridad del laberinto industrial. Arturo estaba tendido en el suelo de la pasarela, a centímetros del cristal. Si Yuri encendía su linterna táctica en ese momento, la luz los iluminaría directamente. Podía ver los poros de la piel del ruso, la expresión vacía de sus ojos. El corazón de Arturo golpeaba tan violentamente contra sus costillas que estaba seguro de que el mercenario podía escucharlo a través del grueso vidrio templado. Marisol deslizó su mano enguantada y apretó el brazo de Arturo con fuerza, pidiéndole calma en silencio. Yuri levantó su radio. El cuarto de limpieza estaba vacío. Encontré un teléfono destruido en el cubo de agua. Se movieron, dijo Yuri en ruso, su voz filtrándose levemente a través de las rendijas de ventilación. Luego, Yuri giró sobre sus talones y caminó rápidamente hacia las escaleras principales. Arturo exhaló una bocanada de aire tembloroso, sintiendo que sus músculos se convertían en agua. Habían sobrevivido por fracciones de segundo. «No podemos seguir por las pasarelas», susurró Marisol, poniéndose de rodillas lentamente. «Nos van a acorralar en los cruces». Ignacio cerró los ascensores y puso bloqueos magnéticos en las puertas de las escaleras. Todo el mundo sube o baja por allí. Es una trampa. «Entonces, ¿cómo demonios bajamos a los sótanos?», preguntó Arturo, el pánico volviendo a filtrarse en su voz. «Estamos en el piso 5. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Si usamos las escaleras, nos matarán». Marisol se puso de pie, su rostro tenso e iluminado por el parpadeo lejano de las alarmas rojas. Miró hacia un inmenso tubo cilíndrico de acero inoxidable que bajaba verticalmente desde el techo hasta perderse en la oscuridad del subsuelo. «No bajaremos por las escaleras», dijo Marisol, su tono cargado de una determinación que bordeaba la locura. «Bajaremos por donde baja la basura que ustedes generan». Caminó hacia el gigantesco tubo industrial. Era el sistema central de vertido de residuos pesados del rascacielos. Una caída casi libre hacia las entrañas del edificio, diseñada para llevar escombros y basura a los compactadores subterráneos. Marisol abrió la pesada compuerta de escotilla metálica. Un olor nauseabundo a humedad y podredumbre subió como una bofetada. Arturo miró hacia el abismo negro del tubo y luego miró a la joven limpiadora, incrédulo. «Es un suicidio. Es una caída de 5 pisos en completa oscuridad», dijo Arturo, retrocediendo un paso instintivamente. Marisol lo miró a los ojos. En ese instante, el abismo de clases sociales entre ellos desapareció por completo. No había un jefe y una empleada. Había 2 seres humanos tratando de escapar del matadero. «El suicidio es quedarse aquí esperando a que un mercenario ruso le ponga una bala en la cabeza», respondió Marisol con una frialdad implacable. «Adentro hay asideros de metal para mantenimiento. Podemos bajar escalando por dentro del tubo. Es oscuro, es asqueroso y huele a muerte. Pero es el único camino hacia el sótano que Ignacio no vigila desde sus monitores de lujo». Un golpe sordo resonó a sus espaldas. La puerta de hierro forjado por la que habían entrado al laberinto de cristal acababa de ser pateada violentamente. Los gritos en ruso de Vadim rompieron el aire espeso. Los habían encontrado.
Marisol no esperó la respuesta de Arturo, trepó por el borde de la escotilla y desapareció en la oscuridad del tubo de basura descendente. Arturo escuchó el seguro de un rifle de asalto siendo liberado a unos metros de distancia. Miró el tubo asqueroso, miró su ropa destrozada, se tragó el último fragmento de su orgullo roto y saltó al abismo detrás de ella. El orgullo roto. La oscuridad dentro del tubo de acero era absoluta, asfixiante, casi sólida. El aire olía a óxido, a polvo acumulado durante décadas y a podredumbre. Arturo Navarro resbaló. Sus zapatos italianos, diseñados para pisar alfombras de lana virgen y mármol pulido, no tenían tracción alguna sobre los peldaños metálicos cubiertos de grasa industrial. Su pie derecho perdió el apoyo. Todo su peso cayó de golpe sobre sus brazos. El metal frío y oxidado del escalón le cortó la piel de las palmas de las manos. Un gemido de dolor ahogado escapó de su garganta mientras quedaba colgando en el vacío, a merced de una caída mortal hacia las trituradoras del sótano. «¡Tengo su brazo! ¡No se suelte!». La voz de Marisol resonó debajo de él, ahogada por el eco metálico. En la penumbra total, la empleada de limpieza había envuelto su brazo izquierdo alrededor de una de las tuberías de soporte y, con la mano derecha enguantada, aferraba el tobillo de Arturo con una fuerza sobrehumana, empujándolo hacia la pared para estabilizarlo. «No puedo», susurró Arturo, su voz quebrándose, el sudor frío empapando su camisa rota. «Mis manos resbalan». «¡No me diga que no puede!», le gritó Marisol con una furia cruda que rebotó en las paredes de acero. «¡Pise mi hombro! ¡Apóyese en mí y busque el siguiente escalón! ¡Hágalo ahora!». Arturo, temblando incontrolablemente, bajó la bota hasta sentir el hombro de la mujer. El contraste era grotesco. El hombre que manejaba miles de millones de dólares, apoyando todo su peso vital sobre el frágil cuerpo de la mujer que limpiaba sus retretes. Con un último esfuerzo impulsado por el terror puro, Arturo logró aferrarse de nuevo al peldaño inferior. Descendieron en silencio durante lo que parecieron horas, pero que solo fueron minutos de agonía física. Finalmente, los pies de Marisol tocaron una rejilla plana. Habían llegado a una plataforma de desvío de aire en el nivel técnico. Marisol empujó una pesada compuerta lateral y ambos cayeron rodando sobre el suelo de cemento de un cuarto de máquinas oscuro y polvoriento, iluminado únicamente por las luces rojas de emergencia que parpadeaban a través de las aspas de un ventilador gigante. Arturo se quedó tirado en el suelo, boca arriba, mirando el techo de hormigón. Sus manos sangraban. Su traje de diseñador estaba destrozado, cubierto de grasa negra y suciedad. Su respiración era errática, rápida, al borde de la hiperventilación. El silencio de la sala de máquinas solo era roto por el zumbido de los generadores, y entonces el millonario se quebró. No fue un llanto escandaloso, fue una fractura interna, profunda y silenciosa. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas manchadas de hollín, trazando líneas limpias sobre la suciedad de su rostro. Lloraba con los ojos abiertos, la mandíbula temblando, las manos apretando el cemento frío, como si buscara aferrarse a la realidad que acababa de desmoronarse. Marisol se sentó a unos metros de él, apoyando la espalda contra la pared, observándolo. No dijo nada. Sabía que el hombre no lloraba por el dolor físico, lloraba por la muerte de su propio ego. 20 años. Susurró Arturo, su voz ronca, apenas audible sobre el ruido de los motores. Le di la mitad de mi vida a Ignacio. Yo pagué la cirugía de su madre cuando no éramos nadie. Le di las llaves de mi casa. Él le enseñó a mi hija a andar en bicicleta en el jardín. Arturo se incorporó lentamente hasta quedar sentado. Miró sus manos temblorosas y ensangrentadas.
Tengo cuentas en Suiza, tengo propiedades en 3 continentes, tengo 100 abogados en mi nómina que destruirían a cualquier país que intente tocarme un centavo. Levantó la vista hacia Marisol con los ojos inyectados en sangre, destilando una desesperación absoluta. Y nada de eso sirve aquí abajo. Todo ese dinero, todo ese poder, es aire, basura. Si muero hoy en este pozo, mi hija heredará millones, pero el hombre que la cuidará será el mismo que ordenó volar la cabeza de su padre. Arturo hundió el rostro entre sus manos, sollozando, destrozado por la culpa. He sido un monstruo ciego. Me pasé la vida entera mirando los números de las pantallas, exigiendo lealtad, pisoteando a los que estaban abajo para llegar más alto, y ni siquiera me di cuenta de que el verdadero monstruo dormía en mi propia casa. ¿Y tú? Arturo levantó la cabeza y miró a Marisol. Ya no la miraba con la indiferencia de un superior. La miraba como un hombre que se ahoga mira a la única tabla de madera en medio del océano. Tú no eres nadie para mí. Nunca te di los buenos días. Nunca te pregunté tu nombre. Pasé a tu lado 1000 veces como si fueras un fantasma. Y hoy arriesgaste tu vida para salvar a un miserable que no te dio nada. ¿Por qué? Marisol se quitó uno de los gruesos guantes amarillos, revelando una mano pequeña, enrojecida y callosa por los químicos. Se secó el sudor de la frente, porque la gente como usted cree que el valor de una persona se mide por la silla en la que se sienta, respondió ella, con una calma que desarmó por completo al millonario. Usted construyó un mundo de papel, señor Navarro. Un mundo donde todos le sonríen porque le tienen miedo o porque quieren su dinero. En mi mundo, en el mundo de los que limpiamos el suelo que usted pisa, la lealtad no se compra con bonos a fin de año. Se demuestra. Marisol se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. Yo no lo salvé porque usted sea rico. Lo salvé porque soy madre y sé lo que es que un hijo te espere en casa. Su hija no merece crecer creyendo que su padre la abandonó, y mucho menos en manos de un asesino. Usted me debe su vida hoy, señor Navarro. Pero si salimos de aquí, lo único que quiero es que recuerde esta noche, que recuerde que cuando todo su imperio se cayó a pedazos, la única que se quedó a su lado llevaba un trapo en la mano. Las palabras de Marisol no fueron un reproche. Fueron una bofetada de realidad moral que le devolvió el alma al cuerpo a Arturo. El millonario se secó las lágrimas de golpe, su mirada cambió. El miedo dejó paso a una resolución de acero, afilada por la necesidad de redención. «Saldremos de aquí», dijo Arturo, poniéndose de pie, ignorando el ardor de sus manos desolladas. Te juro por la vida de mi hija que te sacaré de este edificio, contacto visual. El nivel técnico donde se encontraban era un inmenso laberinto de generadores eléctricos, pasillos estrechos formados por calderas gigantes y tuberías presurizadas. Se lo conocía como el Sector 14 de mantenimiento pesado, un lugar que no figuraba en los planos comerciales del rascacielos. Marisol y Arturo avanzaban agazapados entre 2 gigantescos tanques de agua fría. Las luces rojas intermitentes bañaban las paredes de acero cada 3 segundos, creando sombras largas y distorsionadas. El montacargas manual de los obreros está al final de este pasillo, susurró Marisol, señalando hacia adelante en la penumbra. Funciona con un sistema hidráulico independiente. Si Ignacio cortó la luz principal y bloqueó los ascensores, ese montacargas seguirá funcionando. Nos llevará directo al estacionamiento subterráneo. Arturo asintió, respirando por la boca para no hacer ruido. Dieron un paso, luego otro. La libertad estaba a menos de 40 metros. Y entonces ocurrió. El pie de Arturo, todavía resbaladizo por la grasa del tubo de basura, enganchó accidentalmente un pesado tubo de andamio suelto que un técnico había dejado olvidado en el suelo. El impacto fue leve, pero el tubo de acero rodó y golpeó contra la base de la caldera principal. ¡Clang!
El sonido metálico estalló en el silencio de la sala de máquinas como el repique de una campana de iglesia. El eco viajó rebotando por todo el sector técnico. Arturo se congeló, el pánico contrayendo sus pupilas. Marisol cerró los ojos con fuerza, maldiciendo en silencio. Un segundo después, el chirrido de una puerta de metal abriéndose de golpe en el extremo opuesto de la sala le heló la sangre. «Movimiento en el sector 14. Están abajo». La voz de Yuri, hablando por radio en ruso, resonó clara y mortal en la oscuridad. Dos potentes haces de luz blanca, provenientes de las linternas tácticas acopladas a los rifles de asalto, cortaron la penumbra como sables de luz. Vadim y Yuri acababan de entrar a la sala de máquinas. Estaban a 50 metros de distancia, avanzando rápidamente, cubriendo cada flanco. «¡Corra! ¡Al suelo! ¡Detrás de los generadores!», siseó Marisol, tirando de la manga destrozada de Arturo. Se arrastraron desesperadamente detrás del muro de acero de los generadores eléctricos, justo cuando una ráfaga de balas rasgó el aire. Rat, tat, tat, tat. Las balas impactaron contra la pared de hormigón justo por donde habían pasado un segundo antes, haciendo saltar esquirlas de piedra que golpearon el rostro de Arturo. El sonido de los disparos en el espacio cerrado fue ensordecedor. «¡Están acorralados! ¡Cierra la salida hacia el montacargas!», gritó Vadim en la distancia. Los pasos pesados de los mercenarios se acercaban. Se estaban separando para rodear el bloque de generadores. En 30 segundos los tendrían a tiro cruzado. No había a dónde correr. Si se asomaban, morirían acribillados. Arturo miró a Marisol. El millonario apretó los puños, listo para salir de su escondite y atraer el fuego hacia él para darle a ella una oportunidad de huir. «No se mueva», le susurró Marisol, leyendo sus intenciones al instante. La mente de la joven limpiadora trabajaba a la velocidad del rayo. Sus ojos recorrieron frenéticamente su carrito de limpieza portátil, el cual había arrastrado consigo desde el piso 5. En la cesta superior aún conservaba varias botellas plásticas intactas. Sus manos volaron hacia dos envases específicos. Uno era de color blanco opaco, lejía concentrada, hipoclorito de sodio. El otro era azul oscuro, amoníaco industrial para pisos. Cualquier empleado de limpieza novato sabe la regla de oro. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se mezclan esos dos químicos. Marisol no era una novata. «Tápese la nariz y la boca con la camisa». «¡Ahora!», ordenó ella con una autoridad que no admitía dudas. Arturo obedeció ciegamente, levantando la tela rota de su camisa sobre su rostro. Marisol tomó el cubo plástico vacío que colgaba del carrito. Sus manos, envueltas en los guantes de goma amarillos, se movían con la precisión de un cirujano bajo fuego. Abrió la botella de lejía y vertió medio galón en el fondo del cubo. Inmediatamente después, desenroscó la tapa del amoníaco industrial. Los pasos de Vadim resonaron a menos de 5 metros de distancia. Podían escuchar la respiración pesada del mercenario. «Sal, Navarro», dijo Vadim, su voz fría y metálica resonando a un paso del generador. «Nadie vendrá a salvarte». Marisol no esperó un segundo más. Vertió todo el contenido del amoníaco directamente sobre la lejía. La reacción química fue instantánea y violenta. Un espeso, denso y sofocante humo blanco comenzó a burbujear y a elevarse del cubo como una erupción volcánica en miniatura. Era gas cloramina, un tóxico corrosivo letal que ataca directamente las vías respiratorias y los ojos. Con un impulso desesperado, Marisol agarró el cubo burbujeante y lo pateó por debajo del espacio que separaba los generadores, enviándolo directamente hacia el pasillo por donde avanzaban los mercenarios. El cubo se detuvo justo a los pies de Vadim. El mercenario apuntó su linterna hacia el recipiente justo cuando la densa nube de gas tóxico le explotó en el rostro.
Vadim lanzó un grito agónico y desgarrador que heló la sangre. El gas le quemó los ojos al instante y colapsó sus pulmones. Soltó el rifle de asalto, llevándose las manos al rostro mientras caía de rodillas, tosiendo sangre y ahogándose en seco. ¡Ataque químico! ¡Retrocede, Yuri, retrocede! Intentó gritar Vadim en ruso, pero su voz se ahogó en un espasmo violento. Yuri, que venía por el otro flanco, se detuvo en seco al ver la nube blanca espesa inundar el pasillo y escuchar los gritos de su compañero. El pánico rompió su disciplina militar. Empezó a toser violentamente cuando los bordes del gas alcanzaron su posición, obligándolo a retroceder a ciegas, disparando ráfagas al techo en medio de la confusión. El humo tóxico llenó el sector 14 en segundos, ocultando todo a su paso. ¡Ahora! ¡Corra hacia la luz roja del fondo!, gritó Marisol tirando de Arturo. Aprovechando la cortina de humo y el caos total de los mercenarios ahogándose, salieron de su escondite y corrieron a ciegas por el pasillo envuelto en gas. Arturo mantenía la camisa apretada contra su rostro, los ojos llorosos por el ardor del aire contaminado. Llegaron al final del sector. Allí, frente a ellos, estaba el montacargas manual de rejas oxidadas. Marisol tiró de la palanca hidráulica. La pesada reja de metal se abrió con un chirrido. Ambos se lanzaron al interior de la plataforma justo cuando una bala de Yuri, disparada al azar a través del humo, rebotó contra el marco de acero del elevador a centímetros de la cabeza de Arturo. Marisol cerró la reja de un golpe y accionó la polea de descenso manual. El montacargas crujió y comenzó a bajar pesadamente hacia la oscuridad absoluta de los sótanos, alejándolos del infierno químico que acababan de desatar. Arriba, los gritos de los mercenarios se perdían en la nube tóxica. Habían ganado una batalla, pero ambos sabían que la guerra apenas comenzaba. Iban directo al subsuelo, directo a las manos de Ignacio, el descenso suicida. Los pesados cables de acero trenzado crujieron por encima de sus cabezas con un lamento metálico que taladró la oscuridad. El montacargas de servicio, una jaula de hierro oxidado diseñada para soportar toneladas de escombros, se sacudió violentamente al comenzar su descenso hacia las entrañas del rascacielos. No había botones, no había luces. Solo el chirrido ensordecedor de las poleas hidráulicas y el olor penetrante a grasa quemada y polvo industrial. Arriba, a través del techo de rejilla, Arturo solo veía la oscuridad del pozo rompiéndose por los destellos lejanos de las alarmas rojas del nivel 14. Y entonces escuchó los gritos en ruso distorsionados por el eco cavernoso del hueco del ascensor. Los mercenarios se habían recuperado del gas. «¡La palanca del freno! ¡Tiene que ayudarme!», gritó Marisol, su voz rasgándose por el esfuerzo. Arturo giró en la penumbra. Marisol estaba colgada con todo el peso de su cuerpo de una inmensa palanca de hierro forjado incrustada en la pared del montacargas. Era el freno manual. El mecanismo era tan antiguo y estaba tan rígido que sus brazos, ya exhaustos y temblorosos, no lograban empujarlo hacia abajo para controlar la velocidad. El elevador comenzó a ganar velocidad. La gravedad los estaba reclamando. Arturo no lo pensó. Olvidó el ardor insoportable de sus manos desolladas, olvidó su traje hecho jirones y el terror paralizante que le oprimía el pecho. Se abalanzó sobre la palanca, envolviendo sus manos ensangrentadas alrededor de los guantes amarillos de Marisol. «¡A la cuenta de 3!», rugió el millonario, sintiendo el metal frío clavarse en sus heridas abiertas. «1, 2, 3». Ambos tiraron con todas sus fuerzas, utilizando el peso de sus propios cuerpos. El mecanismo crujió, escupiendo chispas anaranjadas que iluminaron fugazmente sus rostros cubiertos de sudor y hollín, hasta que las zapatas de freno mordieron los rieles guía con un alarido ensordecedor.
La caída se ralentizó, convirtiéndose en un descenso brusco pero controlado. Cayeron de rodillas sobre el suelo de chapa de acero, respirando a bocanadas, con el corazón latiendo tan fuerte que amenazaba con reventarles las costillas. La oscuridad volvió a envolverlos, densa y absoluta. Solo el sonido rítmico de las ruedas contra los rieles llenaba el espacio. Bajaban piso por piso, atravesando la columna vertebral del imperio de cristal que Arturo había construido. En ese pozo negro, suspendidos entre la vida y la muerte, las diferencias sociales desaparecieron por completo. Ya no había cuentas bancarias, ni títulos, ni poder. Solo había dos seres humanos respirando el mismo aire viciado, aferrándose a la vida. ¿Cómo se llaman?, preguntó Arturo de repente, su voz ronca y temblorosa en la oscuridad. Marisol, sentada a su lado con la cabeza apoyada en las rodillas, tardó un segundo en entender la pregunta. «Mis hijos», murmuró ella comprendiendo. Un nudo de angustia pura se le formó en la garganta. «Hugo tiene 8 años, Lucía acaba de cumplir 6. Mi madre se queda con ellos en la noche para que yo pueda limpiar sus oficinas». Arturo cerró los ojos en la penumbra. Las palabras cayeron sobre él como plomo fundido. Una mujer trabajando en la madrugada, destrozándose las manos con químicos tóxicos, solo para llevar pan a una mesa que él nunca se había molestado en mirar. Y esa misma mujer acababa de arriesgar su vida, el único sustento de esos 2 niños, para salvar a un hombre ciego de soberbia. El millonario metió la mano en el bolsillo destrozado de su saco y sacó su pesada alianza de matrimonio, un anillo de oro puro con un grabado interior, y tomó la mano enguantada de Marisol en la oscuridad. «Escúchame bien», dijo Arturo, su voz adoptando una firmeza absoluta, la de un hombre que está haciendo el testamento de su propia alma. «Si algo sale mal allá abajo, si los guardias nos encuentran, quiero que corras. No mires atrás, no trates de ayudarme. Toma este anillo. Mi abogado principal tiene instrucciones para un protocolo de emergencia. Si le entregas esto, sabrá que yo di la orden. Hugo y Lucía tendrán la universidad pagada en cualquier parte del mundo. Tu madre tendrá los mejores médicos. Nunca más volverás a tocar un trapo de limpieza. Te lo juro por mi vida». Marisol sintió el peso del oro frío en su palma. El silencio en el montacargas se volvió denso, cargado de una emoción cruda, de esas que quiebran a las personas fuertes. Lentamente cerró los dedos de Arturo, devolviéndole el anillo. «No quiero su dinero, señor Navarro», respondió Marisol, con una dignidad inquebrantable que hizo eco en el pozo vacío. «El dinero es exactamente lo que nos metió en esta jaula de la muerte. No me ofrezca la caridad de un hombre muerto. Guárdese ese anillo, levántese y luche, porque yo voy a volver a casa a abrazar a mis hijos esta noche, y usted va a volver a ver a la suya. Vamos a salir vivos, juntos». El impacto de esas palabras sacudió los cimientos de Arturo. Durante toda su vida, las personas solo le habían pedido cosas: favores, firmas, inversiones, regalos. Esta mujer, en el momento más oscuro, le estaba exigiendo coraje. Le estaba exigiendo que fuera un hombre, no una billetera. Un sonido metálico ensordecedor interrumpió la promesa. ¡Ping! ¡Clac! Ráfagas de fuego automático resonaron muy por encima de ellos. Los mercenarios, frustrados, habían comenzado a disparar a ciegas hacia el hueco del montacargas. Las balas rebotaban contra las paredes de concreto, sacando chispas letales, rasgando el aire a su alrededor. Un proyectil impactó contra el techo de la jaula, lloviendo esquirlas de metal oxidado sobre ellos. «¡Están disparando a los cables!», gritó Arturo, cubriendo a Marisol con su propio cuerpo, aplastándola contra el suelo de la plataforma. «Si cortan la tensión principal, caeremos en caída libre». «¡Suelte el freno!», chilló Marisol, luchando por zafarse. «Tenemos que bajar más rápido. ¡Ahora!».
Arturo se levantó a medias, esquivando una bala que perforó el techo y pasó a milímetros de su hombro, rasgando su camisa. Agarró la inmensa palanca de hierro y con un grito de pura furia animal tiró de ella hacia arriba. Las zapatas de freno se soltaron de golpe. El estómago de ambos subió hasta sus gargantas. El montacargas se desplomó en una caída libre, suicida y aterradora a través de los últimos 4 pisos hacia los sótanos. El viento les azotaba el rostro, el sonido de las poleas girando fuera de control era un chillido de muerte. ¡Agárrese!, gritó Marisol, aferrándose a las rejas. Faltaban escasos metros para el suelo de concreto. Arturo jaló la palanca hacia abajo con el peso de su cuerpo entero. El freno mordió el metal con un alarido de agonía mecánica. La fricción fue tan violenta que el olor a metal quemado inundó la jaula. El elevador se detuvo en seco con un impacto brutal que los lanzó contra el suelo, golpeando sus rodillas y hombros contra el hierro forjado. Las pesadas poleas gimieron una última vez antes de quedar en completo silencio. Habían llegado al 4º nivel del subsuelo, el estacionamiento VIP subterráneo. Respirando de forma entrecortada, con los músculos temblando por el impacto, Arturo empujó la pesada reja de tijera. El metal cedió con un crujido sordo. Salieron de la jaula, pisando finalmente el suelo liso de cemento pintado de amarillo. Estaban en el fondo del rascacielos, y el silencio que los recibió era más aterrador que los disparos. La emboscada en el sótano. El 4º nivel subterráneo era una inmensa caverna de concreto gris, sostenida por columnas gruesas y bañada por la luz intermitente y enfermiza de tubos fluorescentes que zumbaban con baja intensidad. El aire aquí era helado y olía a humedad, gasolina y neumáticos fríos. A esta profundidad, el sonido de las alarmas del edificio era apenas un eco lejano, un murmullo fantasmagórico que rebotaba contra las paredes blindadas. Este era el estacionamiento restringido. Un cementerio de lujo donde los directivos del edificio guardaban sus vehículos de alta gama. Filas de sedanes negros, deportivos pulidos y camionetas blindadas descansaban en las sombras, silenciosos y ajenos a la cacería humana que se desarrollaba arriba. Marisol se adelantó, agachándose detrás del maletero de un sedán alemán oscuro. Sus ojos escaneaban la penumbra. Mi auto está en el fondo, en la zona de servicio del personal de mantenimiento, susurró ella, señalando hacia la esquina más alejada, oculta tras una rampa de concreto. Es viejo, pero tiene el motor entero. Si logramos encenderlo, podemos embestir la barrera magnética de la salida sur. No está reforzada como las puertas principales del lobby. Arturo asintió. Su mente procesaba el plan con la frialdad que había recuperado. Se movieron en silencio, deslizándose entre los monstruos de metal de $100,000. La ironía de la situación no escapaba a Arturo. Rodeados de millones en ingeniería automotriz, su única esperanza de vida era el desgastado vehículo compacto de una empleada de limpieza. Llegaron a la zona de servicio. Allí, aparcado humildemente junto a unos contenedores de reciclaje, estaba el auto de Marisol. Un sedán blanco opaco, con abolladuras en las puertas y pintura descascarada. Para Arturo, en ese momento, era el vehículo más hermoso que había visto en su existencia. Marisol rebuscó en los bolsillos de su delantal con sus manos temblorosas y enguantadas. El sonido de las llaves tintineando en el silencio del sótano le pareció una explosión. Las sacó, pero sus dedos, adormecidos por el esfuerzo de la palanca de freno y el terror, fallaron. El manojo de llaves cayó al suelo de cemento con un choque seco. ¡Clac! El ruido reverberó entre las columnas. Arturo se arrodilló rápidamente y recogió las llaves. «Yo conduzco», susurró Arturo, mirándola a los ojos con determinación. «Tus manos están temblando. Si tenemos que romper una barrera, yo tomaré el impacto contra el volante». Marisol asintió, agradecida, y corrió hacia la puerta del copiloto.
Arturo metió la llave en la cerradura de la puerta del conductor. El metal hizo clic. El corazón de Arturo dio un salto de esperanza. Estaban a segundos de salir. A segundos de encender el motor y dejar atrás esa tumba de cristal. Pero antes de que pudiera tirar de la manija, el estacionamiento entero cambió. El pitido electrónico y agudo del sistema de bloqueo de un auto resonó en la inmensa caverna. Bip, bip. No venía del auto de Marisol. A menos de 20 metros de distancia, oculto en las sombras del nivel superior de la rampa por la que debían escapar, los inmensos faros LED de un vehículo todoterreno negro se encendieron de golpe. La luz blanca, cegadora y brutal, barrió la oscuridad del sótano, atrapando a Arturo y Marisol como insectos bajo un microscopio, aplastándolos contra la carrocería del viejo sedán blanco. Arturo levantó el brazo, cubriéndose los ojos ante el resplandor que los dejaba completamente expuestos e indefensos. El ronroneo profundo de un motor V8 encendido llenó el silencio. El todoterreno no se movió, pero la pesada puerta del conductor se abrió con un crujido lento. El sonido de unos zapatos de cuero de diseñador, caros e impecables, golpeando el pavimento de concreto, resonó en la bóveda subterránea. Pasos lentos, calculados, arrogantes. Una silueta oscura caminó frente a los faros deslumbrantes, proyectando una sombra gigantesca que se alargaba hasta los pies de Arturo. Un esfuerzo admirable, Arturo. Realmente admirable, dijo la voz. Arturo sintió que la sangre se le congelaba en las venas. El aire abandonó sus pulmones. No era el ruso frío y metálico de los mercenarios. Era una voz pulida, educada, familiar, la voz del hombre que había brindado en su boda, la voz del padrino de su hija. Ignacio salió del halo de luz y se detuvo a 10 metros de ellos. Llevaba su impecable traje gris marengo hecho a medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. En su mano derecha, contrastando grotescamente con su elegancia corporativa, sostenía una pistola semiautomática negra, apuntando directamente al pecho de Arturo. No había mercenarios con él. Vadim y Yuri seguían atrapados arriba. Ignacio había bajado solo, sabiendo que el montacargas era la única vía de escape no monitoreada electrónicamente. Arturo dio un paso al frente, poniéndose instintivamente delante de Marisol para bloquearla del ángulo de tiro. Su rostro, manchado de sangre, sudor y grasa, se contorsionó en una mezcla de horror y una rabia tan profunda que lo hizo temblar de pies a cabeza. «Ignacio», susurró Arturo, escupiendo el nombre como si fuera veneno. «¿Por qué? 20 años, maldita sea. Te di la mitad de todo lo que construí. Eras mi hermano». Ignacio ladeó la cabeza, su rostro permaneciendo inescrutable, pero sus ojos brillaban con un resentimiento antiguo y purulento. «Ese es tu problema, Arturo», respondió Ignacio, su voz resonando fría y seca en las paredes de concreto. «Siempre pensaste que darme la mitad era suficiente. Te di, te ayudé, te salvé. Toda tu vida me trataste como al perro fiel que recoge las migajas debajo de tu trono de cristal. Cada contrato que cerramos, cada edificio que levantamos. La prensa ponía tu nombre en la portada y a mí en la letra pequeña. Tú eras el genio visionario, y yo solo era tu útil administrador». Ignacio apretó el agarre sobre la empuñadura del arma. Su mano temblaba levemente. No era un asesino profesional. Era un cobarde con poder, y eso lo hacía infinitamente más inestable. «Ya me cansé de vivir en tu sombra, hermano», continuó Ignacio, dando un paso al frente, el cañón del arma apuntando firme al rostro de Arturo. «Con tu firma en los traspasos de esta semana y tu muerte trágica a manos de un robo que salió mal, la junta directiva me entregará el control absoluto esta misma noche. Seré el único heredero del imperio, no más Arturo Navarro,
Solo yo. Arturo apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron. El dolor de la traición era 1000 veces peor que el ardor de sus manos desolladas. «No te saldrás con la tuya», dijo Arturo, su voz bajando a un tono gutural fiero. «Si disparas esa arma, el sonido rebotará por todos los ductos de ventilación. La policía ya está afuera, rodeando el edificio por la alarma de incendios. Jamás saldrás de este sótano». Ignacio dejó escapar una risa seca, desprovista de humor. «La policía cree que es un fallo del sistema magnético, Arturo. Yo mismo hablé con el comandante del perímetro desde mi oficina hace 5 minutos. Les dije que mi equipo de mantenimiento está trabajando en ello. Están esperando pacientemente en la acera, y esta arma...» Ignacio levantó la pistola ligeramente para que la luz de los faros se reflejara en el grueso tubo cilíndrico acoplado al cañón. «Tiene silenciador militar. No escucharán nada más que el eco de sus propias respiraciones apagándose». La mirada de Ignacio se desvió entonces hacia Marisol, que seguía encogida detrás de Arturo, paralizada por el terror puro. Una sonrisa cruel y despectiva curvó los labios del traidor. «¿Y todo este brillante escape por qué? ¿Por culpa de una mujer de la limpieza que no supo cerrar la boca?» Ignacio negó con la cabeza, apuntando el arma hacia el pecho de Marisol. «Qué lástima. Iba a ser un trabajo limpio arriba, Arturo. Pero ahora tendré que limpiar la basura yo mismo». Ignacio retiró el seguro de la pistola con un clic metálico y definitivo. La ejecución era inminente. El clímax. Primera mitad. El cañón de la pistola con silenciador era un agujero negro que prometía tragarlo todo. Ignacio mantenía el brazo extendido, apuntando directamente al centro del pecho de Marisol. La luz cegadora de los faros del todoterreno recortaba su figura, convirtiéndolo en un verdugo impecable, vestido de seda y odio. Para Arturo Navarro, el tiempo se detuvo. En ese microsegundo, toda su vida de lujos, sus imperios inmobiliarios y sus victorias corporativas se redujeron a cenizas. Comprendió con una claridad brutal que el dinero no era un escudo, sino una jaula. Y en esa jaula, la única persona que había demostrado tener un alma intacta estaba a punto de morir por su culpa. Marisol cerró los ojos, paralizada por un terror primitivo. Apretó los puños enguantados contra su delantal, esperando el impacto caliente del plomo, rezando una última y silenciosa súplica por sus hijos. Pero el impacto nunca llegó a ella. Con un movimiento violento, desprovisto de toda elegancia, pero cargado de una furia protectora que nunca antes había sentido, Arturo se lanzó hacia adelante. Su cuerpo destrozado, cubierto de grasa, sangre y hollín, se interpuso entre el arma de Ignacio y el cuerpo tembloroso de la joven madre. «Si vas a matar a alguien hoy, mírame a los ojos cuando lo hagas, cobarde», rugió Arturo, su voz resonando en las paredes de concreto del inmenso sótano. Abrió los brazos, convirtiendo su propio pecho en el único blanco posible. «Fui yo quien te hizo, fui yo quien te dio todo. Dispara, maldita sea, pero a ella no la tocas». La respiración de Ignacio se agitó. El desprecio en su rostro vaciló por una fracción de segundo. Arturo Navarro, el hombre que nunca se ensuciaba las manos, el millonario intocable que delegaba hasta sus disculpas, estaba dispuesto a recibir una bala por una empleada de limpieza cuyo nombre no conocía hasta hacía una hora. Esa nobleza inesperada enfureció a Ignacio aún más. Le recordaba que, sin importar cuánto dinero robara, nunca tendría el coraje del hombre al que estaba traicionando. ¡Qué escena tan conmovedora!, escupió Ignacio apretando los dientes, la envidia pudriendo cada una de sus palabras. El rey de cristal muriendo por la servidumbre. Los periódicos adorarán esta tragedia. Asesinados en un robo durante la evacuación. Serás un mártir, Arturo, y yo seré el presidente de la junta que jurará vengar tu memoria. Ignacio tensó el dedo sobre el gatillo. La presión mecánica comenzó a ceder.
De repente, el estruendo metálico de la pesada puerta de las escaleras de emergencia, ubicada a unos 30 metros a su derecha, reventó contra la pared. El eco de botas pesadas y respiraciones agónicas llenó el sótano. De la oscuridad del pasillo emergieron Vadim y Yuri. No parecían los cazadores impecables de hacía unos minutos. Parecían bestias heridas salidas del mismísimo infierno. Vadim caminaba encorvado, tosiendo violentamente. Su rostro estaba enrojecido y cubierto de ampollas por las quemaduras químicas de la cloramina. Sus ojos, inyectados en sangre, lloraban sin control. Yuri lo sostenía por un brazo, cojeando, con el rifle de asalto levantado y escaneando ciegamente las sombras. Ignacio desvió la mirada hacia ellos, perdiendo la concentración por un segundo letal. «Inútiles», les gritó Ignacio, su máscara de control desmoronándose ante la incompetencia de sus asesinos. «Les pagué una fortuna para que esto fuera limpio en el túnel. Mírenlos, arrastrándose como perros». Vadim levantó la cabeza al escuchar la voz de su empleador. Su rostro desfigurado por la ira y el dolor se contrajo. Empujó a Yuri y alzó su rifle de asalto, apuntando directamente hacia el grupo iluminado por los faros. No le importaba el dinero, no le importaba el contrato. Solo quería despedazar a la mujer que le había quemado los pulmones con productos de limpieza. «¡Aparta, Ignacio!», gruñó Vadim, en un español roto y rasposo, ahogándose con su propia sangre. Sus dedos ensangrentados buscaron el selector de fuego del rifle, pasándolo a ráfaga automática. «Los voy a despellejar». El caos estalló en la caverna de concreto. Ignacio, aterrorizado por la furia incontrolable del mercenario y dándose cuenta de que el ruso estaba a punto de disparar una lluvia de balas que podría alcanzarlo a él también en el fuego cruzado, levantó su pistola instintivamente para mantener el control de la situación. «No dispares así, animal, harás demasiado ruido», chilló Ignacio. Fue el error más grande de su vida. Aprovechando la distracción de los verdugos discutiendo entre sí, Arturo reaccionó con la velocidad de la desesperación pura. Agarró a Marisol por el cuello del uniforme y tiró de ella hacia el suelo, empujándola brutalmente detrás de la pesada rueda del viejo sedán blanco. «¡Al suelo!», bramó Arturo. Vadim apretó el gatillo de su rifle. El estruendo ensordecedor del fuego automático destrozó el silencio del sótano. «¡Rat-tat-tat-tat-tat!». Los fogonazos iluminaron la oscuridad como relámpagos mortales. Las balas calibre .556 perforaron la carrocería del sedán blanco, reventando los cristales, destrozando los espejos y haciendo saltar chispas letales contra el suelo de cemento. Arturo se lanzó sobre Marisol, cubriéndola con su propio cuerpo mientras el infierno se desataba a su alrededor. En medio de la lluvia de plomo, un sonido húmedo, un desgarro de carne, cortó la respiración del millonario. ¡Ah! Un grito ahogado escapó de los labios de Arturo. Una de las balas había atravesado la fina chapa de la puerta del auto, rozando violentamente su costado izquierdo, justo por debajo de las costillas. El impacto lo arrojó contra el asfalto helado. El dolor estalló en su torso como fuego líquido. La sangre caliente comenzó a empapar rápidamente su camisa blanca hecha jirones. «¡Señor Navarro!», gritó Marisol, olvidando el miedo, sus manos enguantadas buscando la herida a ciegas en la penumbra. Encontró el corte. La sangre fluía rápido. Presionó sus guantes amarillos directamente sobre la herida abierta, aplicando todo el peso de su cuerpo para detener la hemorragia. «Presione. Por favor, presione fuerte, no se rinda». Arturo parpadeó, su visión nublándose por el dolor y la pérdida de sangre. Miró el rostro aterrorizado de Marisol a escasos centímetros del suyo. Su respiración se volvió errática. A 20 metros de distancia, Ignacio gritaba frenéticamente. «¡Basta! ¡Dejen de disparar, malditos idiotas! El ruido va a alertar a todo el perímetro».
El eco de los disparos del rifle de Vadim era tan potente que seguramente había traspasado los gruesos muros del subsuelo. El plan perfecto de Ignacio se había ido a la basura. Vadim soltó el gatillo, tosiendo sangre de nuevo, sus rodillas cediendo por el fallo respiratorio. Yuri se adelantó, sacando su pistola secundaria, con la intención de rodear el auto destruido y rematar a los sobrevivientes desde un ángulo ciego. Ignacio caminó hacia el vehículo, el rostro desencajado, la pistola temblando en su mano. Sabía que se le acababa el tiempo. La policía que estaba arriba seguramente había escuchado la ráfaga. Tenía que matarlos, meterlos en un maletero y huir por el túnel de servicio antes de que los equipos tácticos forzaran las puertas magnéticas. «Se acabó, Arturo», dijo Ignacio, su voz aguda al borde de la histeria, asomándose por encima del capó acribillado del sedán. «Tú y tu heroína de limpieza se van al infierno juntos». Yuri se detuvo a escasos metros, apuntando su arma a la cabeza de Arturo. No había salida. No había más trucos. Las manos de Marisol estaban manchadas con la sangre del hombre rico, y sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que no volvería a ver a sus hijos. Pero Marisol y Arturo no sabían algo. Ignoraban el verdadero alcance de lo que habían provocado en el nivel 14. El clímax, segunda mitad, 35 pisos por encima de sus cabezas, en la sala de máquinas del sector 14, la espesa nube de gas cloramina que Marisol había creado no solo había quemado los pulmones de los mercenarios. La reacción química descontrolada, sumada a las balas perdidas que Yuri había disparado al azar, había impactado directamente en uno de los sensores térmicos de grado industrial del nodo principal de ventilación. El calor abrasador de la reacción había fundido la placa base del detector. El servidor central del rascacielos, una inteligencia artificial diseñada para proteger miles de millones de dólares en activos y vidas humanas frente a ataques terroristas o incendios catastróficos, llevaba minutos recibiendo señales de alerta que Ignacio había estado bloqueando manualmente desde su computadora, pero el servidor tenía un protocolo madre. Un protocolo de emergencia absoluto, inquebrantable e imposible de hackear a menos que se destruyera el edificio entero. Si el sistema detectaba una falla múltiple de sensores térmicos y presencia de gases corrosivos en los cuartos de máquinas, asumía automáticamente que el operador humano había sido comprometido o neutralizado por fuego. Justo en el instante en que Ignacio iba a apretar el gatillo para ejecutar a Arturo, el protocolo madre tomó el control total del rascacielos de cristal. El primer sonido fue un zumbido eléctrico grave y profundo que hizo vibrar el suelo de cemento bajo los zapatos de diseño de Ignacio. Luego, la oscuridad absoluta del estacionamiento subterráneo fue destrozada. «¡Ves! Docenas de sirenas electromecánicas, con un nivel de decibelios diseñado para atravesar cascos industriales, estallaron simultáneamente en el techo del sótano. El ruido era físico, insoportable, aplastante. Obligó a Ignacio y a los mercenarios a soltar sus armas a medias y llevarse las manos a los oídos en un acto reflejo de dolor. Inmediatamente después, las luces de emergencia blancas y rojas comenzaron a girar frenéticamente, convirtiendo el lúgubre sótano en una discoteca de pesadilla, bañando los rostros aterrorizados de los verdugos con destellos epilépticos. Pero el golpe de gracia no fue el sonido ni la luz, fue la extinción. El sistema de contención de incendios del subsuelo se activó a máxima potencia. Cientos de válvulas de presión instaladas en el techo del estacionamiento estallaron al mismo tiempo. No expulsaron agua, expulsaron espuma de supresión de incendios clase AF. Una avalancha blanca, fría y espesa cayó del techo como una cascada sólida a una presión brutal.
La espuma golpeó a Ignacio de lleno en los hombros, derribándolo al suelo de concreto. El traidor chilló de terror, pero su voz fue engullida por las sirenas. Vadim y Yuri resbalaron en el suelo instantáneamente cubierto por una capa resbaladiza de 1 metro de espesor. Perdieron toda la orientación espacial, cegados por la luz estroboscópica y sofocados por la densa espuma química que se tragaba todo a su paso. ¡No! ¡Mis sistemas! ¡Apágalo!, gritaba Ignacio, arrastrándose patéticamente por el suelo, tragando espuma, intentando alcanzar su pistola perdida bajo la alfombra blanca. Su imperio, su plan perfecto, ahogado en segundos por el mismo edificio que intentaba robar. Detrás del auto acribillado, Arturo apretaba los dientes, aguantando el dolor lacerante de su herida. Marisol se había aferrado a él, cubriéndolo mientras la espuma caía a su alrededor, aislándolos bajo la carrocería del vehículo. «¿Qué está pasando?», gritó Arturo por encima del ruido infernal. «El sistema principal», le respondió Marisol, con una sonrisa salvaje y llena de lágrimas formándose en su rostro manchado. «El gas de limpieza engañó a las computadoras. El edificio piensa que se está quemando entero». Y entonces el milagro final ocurrió. Al activarse el protocolo madre, el sistema cortó automáticamente la energía de todos los electroimanes de seguridad para permitir la evacuación. Las pesadas persianas de acero que bloqueaban las entradas de la calle, los bloqueos de los ascensores y las inmensas cortinas metálicas de la rampa de salida del sótano. Todo se desactivó. Clank, clank, clank. Las puertas del estacionamiento principal, ubicadas a unos 50 metros de donde yacía Ignacio, comenzaron a enrollarse lentamente hacia arriba, dejando entrar la luz natural del exterior. Y no solo entró la luz. El chirrido de neumáticos frenando bruscamente sacudió el asfalto. 4 vehículos blindados negros con las luces rojas y azules parpadeando frenéticamente irrumpieron por la rampa a toda velocidad, derrapando sobre la espuma blanca. Eran los equipos tácticos de la policía de la ciudad. Habían estado esperando afuera, frustrados, y al ver las puertas abrirse y escuchar los disparos, entraron con fuerza letal. Docenas de agentes fuertemente armados saltaron de los vehículos antes incluso de que se detuvieran por completo. Sus linternas atravesaron la tormenta de espuma. «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas!». Las voces de los comandos resonaron por los megáfonos, imponiendo un orden brutal sobre el caos. Yuri intentó levantar su arma, ciego por los químicos. 3 puntos láser rojos se clavaron en su pecho al instante. «¡Suelte el arma o abrimos fuego!». El mercenario ruso, comprendiendo que la guerra estaba perdida, dejó caer la pistola y se arrodilló lentamente en la espuma, levantando las manos. Vadim, destrozado físicamente, ya estaba inconsciente en el suelo. Ignacio estaba paralizado. El elegante socio, el maquiavélico asesino de escritorio, estaba de rodillas, empapado en productos químicos, con el traje de seda arruinado, temblando de frío y terror, mientras 2 agentes lo inmovilizaban brutalmente contra el capó de su propio todoterreno, esposándolo con fuerza. «¡Soy el dueño! ¡Soy el dueño de este edificio! ¡Ellos me atacaron!», lloriqueaba Ignacio patéticamente, su dignidad evaporada en el aire. Pero nadie lo escuchaba. Un grupo de paramédicos y agentes tácticos, guiados por el rastro de sangre, llegaron detrás del viejo sedán blanco acribillado. La imagen que encontraron los dejó mudos por un instante. Ahí estaba Arturo Navarro, el hombre más rico y poderoso del distrito financiero, tirado en el suelo helado y sucio, sangrando profundamente. Y arrodillada a su lado, sosteniéndolo con una firmeza inquebrantable, estaba una mujer con uniforme de limpieza rasgado y guantes amarillos manchados de sangre. Arturo miró a Marisol, su rostro pálido pero iluminado por una paz absoluta. La pesadilla había terminado.
Habían sobrevivido al laberinto. «Te dije», murmuró Arturo, tosiendo levemente, esbozando una sonrisa agotada mientras los paramédicos se abalanzaban sobre él para estabilizar su herida. «Te dije que saldríamos vivos». Marisol, con lágrimas de pura gratitud resbalando por sus mejillas sucias, apretó la mano de Arturo una última vez antes de dejar que los médicos hicieran su trabajo. «Sí, señor Navarro», respondió ella, respirando hondo por primera vez en horas, sintiendo el aire libre llenar sus pulmones. «Sí salimos». Mientras los paramédicos levantaban a Arturo en la camilla y lo llevaban hacia la luz brillante de las ambulancias, el millonario no apartó la vista de ella. Y Marisol supo en ese cruce de miradas en medio del caos que sus vidas, tan distintas y separadas por mundos de cristal, habían quedado unidas para siempre en la oscuridad de ese sótano. La luz del día, el sol abrasador de la tarde, golpeó el rostro de Arturo Navarro cuando la camilla emergió finalmente de las entrañas del rascacielos. El aire fresco de la calle le llenó los pulmones de golpe, barriendo el olor a muerte, plomo y químicos tóxicos. A su alrededor, la avenida principal del distrito financiero era un mar caótico de luces rojas y azules. Cientos de curiosos, oficinistas evacuados y periodistas se agolpaban tras el cordón policial. A escasos metros de la ambulancia, Ignacio era empujado brutalmente contra el capó de una patrulla. El hombre que iba a ser el rey absoluto de la ciudad ahora lloraba histéricamente, humillado, con el traje de seda destrozado por la espuma contra incendios y las esposas metálicas cortándole las muñecas. Cuando sus ojos inyectados en sangre se cruzaron con los de Arturo, el millonario no sintió ira, solo sintió una lástima fría y profunda por un hombre miserable que había vendido su alma por ceros en una pantalla. Arturo giró la cabeza en silencio, borrando al traidor de su existencia para siempre. Ignorando el dolor lacerante en sus costillas y las protestas de los paramédicos que le pedían que se quedara quieto, Arturo se incorporó a medias en la camilla ensangrentada. Sus ojos buscaron desesperadamente entre la multitud de uniformes tácticos y chalecos antibalas. La encontró sentada en el parachoques trasero de otra ambulancia. Marisol estaba envuelta en una gruesa manta térmica de aluminio. Su uniforme azul estaba irreconocible, manchado de grasa, agua sucia y la sangre del hombre al que acababa de salvar. Sus guantes amarillos yacían tirados en el asfalto negro. Tenía la mirada perdida, temblando por el choque de adrenalina, procesando el trauma de la muerte inminente, hasta que sintió el peso de la mirada de Arturo. El millonario levantó una mano temblorosa, la misma mano que durante 20 años firmaba sentencias corporativas sin piedad. No pronunció una sola palabra. No hacía falta. En ese cruce de miradas intenso a través del caos, las sirenas y el cristal roto, Arturo Navarro le entregó a la joven el respeto absoluto que jamás le había dado a ningún ser humano. Ella le devolvió un leve asentimiento, digno, firme e inquebrantable. En ese instante, bajo el cielo abierto, Arturo comprendió la lección más brutal de su vida. Su imperio de dinero era una ilusión frágil, pero el valor de esa mujer, invisible para el mundo, era el acero más puro de toda la ciudad. Gratitud eterna, 6 meses después. El suave y silencioso tintineo del ascensor privado anunció su llegada al piso 50 del rascacielos. Las pesadas puertas de caoba se abrieron. Marisol salió al inmenso y luminoso vestíbulo ejecutivo. Ya no empujaba un pesado carrito de basura. Ya no caminaba mirando al suelo para no incomodar a los trajes caros. Vestía un traje sastre azul marino, sencillo pero de corte impecable, y su cabello oscuro caía suelto y brillante sobre sus hombros. Caminaba con la paz y la seguridad absoluta de quien conoce el valor incalculable de su propio espíritu.
Al final del pasillo, junto a los inmensos ventanales que dominaban la ciudad, bajo la luz de la mañana, la esperaba Arturo. El millonario había cambiado desde las raíces. Su postura arrogante había desaparecido por completo, reemplazada por una serenidad humilde y humana. Se apoyaba levemente en un bastón de madera oscura, una secuela permanente de la bala que casi le arranca la vida en el sótano, y una cicatriz que llevaba con un orgullo profundo porque le recordaba el día exacto en que volvió a nacer. Arturo sonrió al verla acercarse. No la saludó con la frialdad corporativa de antaño. Le tendió ambas manos, tomándolas con una calidez genuina y protectora. «Llegas tarde a tu primer día, directora», bromeó Arturo con un brillo de gratitud eterna en sus ojos. Marisol sonrió, una sonrisa luminosa que le devolvía la juventud a su rostro, libre por fin de la carga paralizante del agotamiento extremo y la pobreza. Arturo la guió hacia una inmensa oficina esquinera bañada por el sol. Era el despacho que antes pertenecía a Ignacio, pero ahora la placa de metal brillante incrustada en la puerta rezaba: Fundación Navarro, Directora General Marisol. «Los documentos legales están en tu escritorio», dijo Arturo, su voz volviéndose solemne, cargada de una emoción pura que le quebró levemente la garganta. «El Fideicomiso Universitario Internacional de Hugo y Lucía está sellado e intocable. Pase lo que pase conmigo, ellos estudiarán donde elijan. La atención médica de tu madre está cubierta de por vida en la mejor clínica del país, y este fondo multimillonario es tuyo. Es para que encuentres y ayudes a las personas invisibles de esta ciudad, las personas que, como tú, sostienen el mundo sobre sus hombros mientras nosotros solo lo pisamos». Marisol miró la placa dorada con su nombre, luego el escritorio reluciente y finalmente los ojos del hombre que alguna vez pensó que no tenía corazón. Las lágrimas de alegría pura, de un alivio absoluto que sanaba generaciones de sacrificio en su familia, se deslizaron por sus mejillas. «Señor Navarro, yo no sé si estoy preparada para manejar todo esto», murmuró ella, sintiendo el peso hermoso de la oportunidad abrumarla. Arturo soltó su bastón, permitiendo que cayera al suelo alfombrado sin importarle el ruido. Tomó las manos de Marisol y con una reverencia que nacía desde lo más profundo de su pecho, besó el dorso de las manos que alguna vez estuvieron curtidas por el amoníaco, la lejía y el desprecio. «Tú me salvaste de morir pudriéndome en la oscuridad, Marisol», susurró Arturo con gruesas lágrimas asomándose en sus propios ojos. «Tú no solo limpiaste la mugre de mi edificio, tú limpiaste mi alma. Ahora, por favor, enséñame a ser un ser humano de verdad». La inmensa metrópolis brillaba bajo la luz del sol al otro lado del cristal, pero por primera vez en la historia de ese rascacielos, la verdadera riqueza no estaba guardada en las bóvedas de los bancos, sino en los corazones de dos personas que, naciendo en mundos irreconciliables, se habían salvado la vida mutuamente.